Hola, espero que estén bien. Vamos a continuar ahora con lo que viene siendo Order Flow, que es ya la parte del sistema y en la forma en la que yo lo explico, en la que se empieza a juntar todo lo que han visto hasta acá en los primeros videos. Empezamos a juntar todo lo que es la estructura, todo lo que es el cumplimiento de funciones, que es algo que yo agrego, eso de las funciones para darle cierta facilidad a saber en qué momento el precio está haciendo algo a favor de una dirección o de la otra, porque llegan puntos en los que algunas personas se confunden y no saben si el precio está haciendo los setups bearish y a la vez bullish, entonces no saben qué hacer. Entonces el cumplimiento de funciones es para eso. También se junta un poco el tema de perfiles de mercado. Realmente se junta todo con order flow. Así que es necesario que presten bastante atención a todo esto. Y recuerden que lo que yo quiero es que ustedes entiendan el precio por lo que hay en el gráfico. Dónde se está dando ese posicionamiento, cómo se está dando ese posicionamiento. No quiero que estén tan mecanizados con simples velas, que acá hay una vela, acá otra y así. Simplemente ver velas en el gráfico y ya está, no. Quiero que entiendan qué hay detrás de esas áreas en específico, cuál es la importancia que tienen. Entonces, Order Flow es lo que le va a dar como el toque final a todo eso que hemos visto. Entonces, cuando hablábamos en la parte de selección de zonas, ¿qué teníamos? Teníamos dos zonas bastante importantes, de cuáles eran el origen. Entonces el precio venía haciendo movimientos en una temporalidad y el origen era donde se daba ese reversal en esa temporalidad menor, ¿cierto? Y teníamos el responsable, que es el que nos saca nuestro último swing high, en este caso, en una tendencia que venía bajista, y nos da un cambio de estructura. Entonces, ¿por qué decíamos que estas dos zonas eran tan importantes? Porque era donde se daba esa inyección de volumen a mercado, sea manual, sea de algoritmo, sea lo que sea. Es el punto en el que se da esa inyección de volumen, en el caso del origen, para dejar de hacer la continuación de estos impulsos que venía haciendo el precio bajistas. Entonces es ese punto en el que el precio nos está diciendo que la intención ya no se ve tan bajista, que en vez de venir el precio a este último fractal que hizo y continuar, lo sacó y ya empieza a operar el precio en precios más altos. Ya luego se va a dar pues un pullback y vamos a tener como ese retesteo de si realmente queremos ir bearish o si ya finalmente va a hacer esa continuación de este impulso alcista que inició. Y acá en el responsable, ¿qué teníamos entonces? La inyección de volumen, esa última consolidación que hace el precio, la última inyección de volumen antes de que de sacar un punto importante en el precio, un swing high, un swing low. Y es necesario buena cantidad de volumen en este punto para lograr eso. ¿Por qué? Porque es que acá va a haber un origen bearish en el que hubo un cambio de estructura en la menor temporalidad en este pullback y esta continuación. Entonces el precio que está haciendo está de nuevo testeando órdenes, la liquidez que hay ahí y ahí es donde se va a dar un ganador. Y eso es lo que el precio nos está diciendo cuando deja un responsable. ¿Quién ganó? Ganaron finalmente los compradores. ¿Por qué? Que el precio llegó, dio una reacción a esa zona, a ese origen, a lo que sea que haya reaccionado en este punto. Intentó eh, dar una continuación de todas esas órdenes bajistas que había acá acumuladas para darnos este movimiento. No lo logró. Solo dio un pequeño movimiento, dio una pequeña acumulación y finalmente rompió. Entonces,
entiendan la importancia que hay detrás de esas áreas para que luego podamos, en este tema de order flow, entender bien qué áreas sí tomar, cuáles no, porque esa es una de las mayores confusiones que tienen las personas en esta comunidad de DTFX, que es en gran parte de habla inglesa. Y pues una de las preguntas más frecuentes que veo es: ¿qué área tomar? ¿Qué área tomo? Si hay tantas áreas, ¿cuál voy a tomar? ¿Cuál de todas estas? Esta, esta, esta. De todos estos fractales, ¿cuál tomo? Entonces, con order flow van a ver que ni siquiera van a tener que adivinar qué área tomar. El mismo precio la va a seleccionar por ustedes, mientras aprenden más a leer la narrativa y todo, para luego poder ser más agresivos, que ya es como la forma en la que yo opero. Yo opero más agresivo, yo prácticamente nunca espero por confirmación, pero es porque ya llevo bastante tiempo con el sistema y también experiencia anterior de otros sistemas. Entonces puedo permitirme ser más agresivo, pero al inicio, para quienes estén aprendiendo, les voy a enseñar una forma en la cual el precio les va a mostrar qué área utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es order flow? Quiero que se quiten toda definición que tengan en la mente de order flow, y más si es basada en indicadores, en esos indicadores también de data y volumen, que se les pone un montón de barras acá en el gráfico. Si tienen definición de order flow de ICT, los que han visto ICT, todo eso, olvídense de todo. Yo quiero que entiendan order flow de esta forma, porque es lo que a mí me sirve, es lo que a muchas personas les ha servido, personas a las que les he enseñado les ha servido. Entonces, el order flow es esa forma en la que en la baja temporalidad construimos la estructura de mayor temporalidad. Va a ser tanto un posicionamiento en áreas muy específicas, como un paso a paso. Una vez estamos dentro de un área, asumamos esta área, cuando el precio llega a esa área, el precio hace un paso a paso para completar el patrón que vimos entonces en funciones de sistema. ¿Que cuál era ese patrón? El tap doble piso. Entonces, tenemos un área de reversal donde se da nuestro flip, ¿cierto? Este último movimiento opuesto antes de sacar el anterior high. Esta es nuestra área de flip, ¿cierto? Entonces tomamos esa área, el precio vuelve al área y da el primer scalp, el primer trade, el trade rápido. Luego vuelve y hace que el doble piso. Entonces, ¿qué nos queda? Tap, doble piso. Entonces, order flow es la forma en la que el precio llega a un área y desde esa área inicia todo un proceso de posicionamiento para finalmente dar el movimiento fuerte que espera el mercado. Bien, lo hace obviamente de distintas maneras. En cuanto a velas, no siempre va a ser tan perfecto como se ve acá. Tiene variaciones, a veces no se saca ni siquiera el primer tap, a veces lo saca y este último toque no saca este, a veces lo hace así, pero todo se trabaja desde una área en específico, y eso es lo que hay que tener claro. Bien, entonces order flow va a ser la forma en la que el precio teje toda esta estructura de mayor temporalidad desde una temporalidad menor, y es como va agregando todo ese posicionamiento al mercado. Bien, entonces ahí vamos a necesitar nuevamente esas áreas importantes que hablábamos, que eran el S&D responsable, el origen, y va a haber una tercera área, un área cualquiera, área fractal, un swing, cualquier área. Esta tercera área es la que les voy a enseñar acá, que el precio se las va a entregar. Bien, no hay necesidad de adivinar mientras estén aprendiendo, el precio se las va a entregar. ¿Por qué son importantes entonces estas tres áreas? Por lo que les explicaba por acá, que son áreas desde las que se sabe que hay
un reversal en el precio o una inyección de volumen para romper algo importante. Entonces se da una especie de transición o transferencia de ese posicionamiento. Entonces, claro, si estamos en un punto bajista en el que estaba viendo un posicionamiento y había un doble techo, el tap doble techo, y se daba todo bajista desde un área en específico, ¿qué pasa entonces cuando el precio viene en dirección contraria y te hace un responsable y rompe eso? Que está diciendo que ya no están protegiendo esta área. Ahora ese order flow ha cambiado. Esa área en específico ya cumplió su objetivo, sea cual sea que tenían por acá abajo, sea que fueran a llegar a otra área bullish de mayor temporalidad, lo que sea, pero una vez elimina una de esas áreas que te estaban dando todo el setup que te llevó por allá abajo, te queda un responsable de eliminar esa área. Entonces se da cierta transferencia de posicionamiento. Me gusta verlo de esa forma. Dejan de proteger esto e inicia un posicionamiento bullish. Entonces es importante el responsable en ese sentido y el origen también por lo que mencionamos ahorita, que es donde se da como ese reversal. Entonces el precio viene normalmente haciendo pequeños impulsos, pero llega un punto en el que deja de hacer eso y se empieza a ir. Entonces eso va a ser algo importante también. Y esta tercera área, el precio nos la va a dar. ¿Cómo nos la va a dar entonces? Sin necesidad de tener que adivinar si un área va a funcionar o no. Va a ser un área cualquiera. Vean, puede ser este fractal, puede ser, no sé, esta área entera, puede ser este fractal, puede ser cualquier cosa, incluso un fractal de estos, un hidden SND. Los SND ocultos que hablábamos en el video de selección de zonas. ¿Y cómo el precio me va a decir entonces que esa área va a estar protegida o me va a servir para yo buscar trades desde ella? Lo va a hacer simplemente haciéndoles el primer tap. Entonces, si el precio tiene todo esto y viene y hace esto por acá, entonces, ¿qué les deja? Les deja un origen. Bien, el precio subió acá, volvió al área y desde esa área se dio un posicionamiento de continuación. Entonces, a mí me gusta mencionarle a esto como que el precio te valida un área. Entonces, esta es un área validada por order flow. Para cuando escuchen ese término en algún video mío, en algún canal de mi Discord, lo que sea que yo haya publicado y vean eso de un área validada, me refiero a eso. Un área a la que el precio volvió y desde ella hizo un flip y dio una continuación. ¿Sacando qué? Este high que nos trajo al área. Entonces nos valida esa área. Y en el camino, el precio se sigue yendo, se sigue yendo. Y por ejemplo, miren acá, viene a esta área, hace un flip y continúa sacando esto. Entonces, para mí esas áreas quedan validadas. ¿Para qué? Posteriormente, para que si el precio vuelve, digamos que acá tocó el 30%, entonces si el precio vuelve, ¿yo qué voy a buscar? Voy a buscar el sweep de este primer tap, ojalá un tap al 50%, y puedo esperar un patrón de velas, un flip, que me haga un flip pequeño en esta temporalidad y hacer una entrada mucho más precisa y de mayor probabilidad. Entonces no tengo la necesidad de perseguir el precio que se está yendo y está acá retrocediendo. Entonces yo acá tengo miedo porque no sé si el precio me va a hacer un movimiento bearish desde algo acá o qué va a hacer. Entonces no soy capaz de tomar un long directamente desde esta área. Entonces, antes de que ganemos toda esa experiencia para saber cuándo hacerlo y cuándo no,
Quiero que lo trabajen de esta forma. Esperan que el precio les llegue a un área, a un fractal, a lo que sea, y desde ella les dé un posicionamiento. Pero ojalá que sea desde el 30% o desde sus primeros fractales. ¿Por qué quiero esto? Porque luego queremos que el sweep nos toque nuestro nivel de más alta probabilidad, que es el nivel de equilibrio, 50%, independientemente del sistema que operen, el 50% siempre va a ser un nivel de balance perfecto para cualquier sistema. Se usan un montón de sistemas, el 50%, así que va a ser nuestro nivel de mayor probabilidad siempre. Si el precio llega y me mitigó toda la zona y hace esto, no me gusta tanto tomar un trade agresivo desde esta zona, a menos de que por acá me haya, por ejemplo, dejado un flip sin mitigar y que por acá el precio haya construido cierta liquidez en el camino y haya llegado, sacado eso y tocado el flip. Ya esos son pequeños detalles que iremos viendo más adelante. Pero lo que quiero que busquen es esto en específico, que el precio les llegue a un área, desde el área se dé una continuación, se dejen lows en el camino, se deje liquidez en el camino y que el precio llegue, saque todo eso y les toque el 50% ahora de esa área, que les validó el mismo precio, que el mismo precio les dijo, estoy generando un posicionamiento desde esa área. El mismo precio les está diciendo, no tienen que adivinar, no tienen que estar ahí diciendo, no, pero es que en retrospectiva todo es muy fácil, ¿no? Simplemente esperen que el precio les llegue a un área, les dé un patrón de continuación desde ahí y ya. ¿Por qué van a esperar ustedes? A que el precio vuelva eventualmente, sweepee todo lo que haya dejado por acá, toque el 50 y desde acá pueden hacer incluso una entrada agresiva protegiéndose en el low del área que les validó el, el precio y usando el ratio de preferencia, que en el video de ejecuciones ya veremos más este tema. O pueden esperar por el flip si aún tienen, digamos, miedo de si esto va a seguirse derecho o qué. Porque siempre va a haber un tema discrecional aquí y es el saber cuándo entrar, cuándo no, cuándo mejor evitar un área según lo que esté haciendo por acá, según lo que esté fallando en hacer por acá arriba. Van a haber bastantes variaciones en eso, pero de forma mecánica para quienes estén aprendiendo, quiero que se enfoquen en esto. El precio les llega a un área, se las valida y esperamos por el doble piso, que es el punto donde se suele dar el movimiento fuerte y a su vez más rápido. Cuando el precio llega por primera vez a un área, y hace su primer toque, los que quieren hacer parte del movimiento así súper anticipados y ser los primeros en estar en ese movimiento son los que más van a sufrir. Porque el precio se va a consolidar ahí, el precio se va a ir y probablemente vaya a venir y a swipear ahora sí hasta que hace el doble piso y ahí sí se va. Entonces, no es necesario que se estresen queriendo agarrar ese primer movimiento siempre, esa primera reacción. Esperen a esto, a la validación por order flow de un área. Bien, recuerden que esa área puede ser lo que sea, no tiene que ser necesariamente el responsable o el origen. La tercera área puede ser un área cualquiera, un fractal, un área, un swing, un hidden SND, una mecha, lo que sea. El responsable y el origen para mí no necesitan validación como tal, porque ya el precio nos ha dicho por sí mismo que ahí hay un posicionamiento interesante y considerable, por lo que hablábamos al inicio. Son puntos donde se dio un reversal o una ruptura de algo importante, para el caso del origen y el responsable respectivamente. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, el último día de mercado que tuvimos, explicarles un poco cómo el precio hace lo que hace y juntando el tema de cumplimiento de funciones, ¿bien? Entonces, por acá arriba, ya en la tarde, ¿qué pasa? El precio viene en una tendencia claramente alcista.
muy alcista. Y tenemos por acá el último alto que se había generado hasta el momento en el que empezamos a retroceder. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un high, cerramos con cuerpo por encima de él, cerramos con cuerpo en temporalidades mayores y cerramos con cuerpo en temporalidades aún mayores con la siguiente vela. Por acá cerramos con cuerpo debajo de la última vela alcista. Tenemos todo. En varias temporalidades lo tenemos todo. Pullback válido por el cierre debajo de esto. Y cierre con cuerpo arriba de ese high del pullback válido para tener la continuación. Entonces, toda esta zona, ¿qué será? Nuestra zona swing. La zona completa. Bien. Todas, cuando estoy usando una zona de mayor temporalidad, todas esas pequeñas cositas que se generan luego, pequeños fractales, pequeñas áreas, para mí van a ser eventualmente liquidados para volver al área de mayor temporalidad y ahí sí dar un movimiento de dicha temporalidad. Bien. Entonces el precio va haciendo impulsos de pequeña temporalidad para generar ese swing de mayor temporalidad y asimismo esos pequeños impulsos van a ser liquidados en una menor temporalidad para hacer el retroceso de mayor temporalidad. Entonces aquí hicimos ese retroceso. Bueno, ahí ya estaba el 50 marcado. No había necesidad de poner esto. Entonces, leyendo order flow, ¿qué pasa acá? Que es un punto en el que tomé varias entradas y que hay bastantes. De hecho, en solo este punto puede haber fácilmente 4 o 5 entradas de muy alta probabilidad. En una ventana de tiempo de qué? De 14:23 a en menos de una hora. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Tocamos el 50%. Ya nosotros debemos estar activos mentalmente sabiendo que ha tocado un punto válido desde el que buscamos un trade. ¿Que cuál es? El de mayor probabilidad que tenemos, el 50% de una de nuestras áreas. Y adicionalmente, miren esto. Es esa única vela contraria antes de romper este swing. Entonces, aquí entra un tema de multitemporalidad y es para omitir todos estos fractales pequeñitos que me va haciendo el precio antes de romper. Yo lo que tomo es donde veo mayor volumen y donde está el mayor volumen a simple vista, donde hay un movimiento contrario evidente y una vela contraria a este movimiento alcista es lo que más nos puede indicar eso. Entonces, el responsable siempre me gusta tomarlo de esta forma, donde se vean velas contrarias y todo. Entonces está este fractal y que a su vez lo podemos considerar el responsable antes de haber roto el swing high, justamente en el 50% también, lo cual es un excelente indicativo. Pero entonces, ¿qué venía haciendo el precio desde acá para adelante? Un order flow bajista. ¿Por qué? Porque el precio está haciendo nuevos lows y no está pudiendo hacer nuevos highs. Entonces me está haciendo un order flow bajista desde este flip que hubo aquí. Desde este flip que hubo acá, este patrón de velas, me está haciendo un order flow bajista. Retrocedió a él y empezó a negociar precios más bajos. Entonces yo tengo que esperar a que cuando llego a mi punto de interés y toco mi activador, en este caso el 50%, a un cambio de order flow. Y van a escuchar en muchos de mis videos que la confirmación que más me gusta para empezar a confirmar ese cambio de order flow a favor de la dirección general de mercado que tengo es la ruptura de un responsable contrario. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy buscando longs y el precio me está haciendo un pullback al área a la que estoy buscando longs, si aquí está mi área desde la que estoy buscando longs, en este último movimiento que hice antes de llegar a esa área, ¿qué quedaría
por acá, antes de romper este pequeño swing, un responsable, ¿cierto? Entonces el precio cuando esté haciendo un pullback desde mi área hasta esta anterior área, ¿cuál va a ser la primer puerta que tiene que abrir para yo decir esto no me va a generar una reacción en contra? El responsable bearish. Que ya, para quienes ya han visto bastante este sistema, ya saben cómo son de efectivos los responsables para dar reacciones. Entonces, lo que yo voy a esperar es que el precio primero rompa ese responsable. Es un excelente indicativo. Y segundo, que me haga otro intento de irse a la baja y falle en hacerlo. Porque ¿qué me va a decir esto? Que ya no hay suficiente posicionamiento bearish desde acá para contrarrestar la cantidad de volumen bullish que hay acá. Bien, lean lo que el precio les está diciendo, véanlo por posicionamiento. El precio en qué sentido está fallando en hacer sus cosas, hacia dónde está empezando a cumplir. Y eso nos va a dejar por aquí en algún punto un responsable de haber roto ese responsable. Si sabemos que un responsable es importante porque rompió algo que nos da una continuación o un cambio de estructura. Entonces, ¿qué hace que haya un responsable de romper ese responsable? Que va a ser un punto en el que hubo más volumen en esta dirección que el que había acá en la dirección opuesta. Entonces lo podemos considerar como un punto de alta probabilidad para empezar a operar al alza. Entonces van a escuchar mucho eso, de un responsable a un responsable. El responsable que rompe otro responsable. Bien, van a escuchar bastante en mis videos eso. Entonces eso es lo primero que quiero yo para confirmar un cambio de order flow. Entonces listo, el precio me viene haciendo esto y me hace un intento bullish desde por acá, desde los primeros niveles del área. Me hace un primer tap, me hace un intento de impulso bullish, pero falla en darme esa continuación alcista. Hasta ahora falla en darme esa continuación alcista. Miren acá como paréntesis, qué interesante lo que hizo. El precio había salido de este pequeño fractal, volvió a él y se fue. ¿Qué es esto? Lo que acabamos de ver, la validación de un área, ¿cierto? Y esta va a ser una forma en la que ustedes van a poder detectar también falsos cambios de estructura, falsos flips, con esas áreas validadas. Entonces vean cómo el precio llega, swipea el primer tap en el mismo 50%, por lo cual ya está el doble techo. ¿Cuál es la función del doble techo? Tomar el low, ¿cierto? Entonces si el precio empieza a caer súper fuerte desde ese doble techo y desde esa área validada por order flow, ¿qué quiero evitar yo? Desde este flip y este responsable quiero evitar tomar un long. ¿Por qué? Porque el precio viene fuerte haciendo la entrega de este doble techo desde un área que me dijo el mismo precio que inició un posicionamiento a la baja, que luego llegó el precio a intentar romperla, no lo logró, sweepió el primer tap y empezó a distribuir el doble techo. Bien, es el entendimiento de order flow va a hacer que ustedes sepan cuándo evitar tomar trades desde ciertas zonas, cuándo tener cierta expectativa de lo que va a ser el mercado, al menos hasta cierto punto. Y van a saber identificar falsos cambios de estructura y todo eso. ¿Por qué falsos cambios de estructura? Porque si el precio llega acá y nos hace esto, el precio abandona esta área, vuelve a ella. Ay, yo agarro esto. Vuelve a ella. Da una continuación, por ende me la valida. Y luego el precio me saca este high de esta área, pero no me rompe el área desde la que fue generado este movimiento bajista. Yo todavía estoy considerando que el tap doble techo. Entonces esto se convierte en un falso cambio de estructura y es la razón más común por la que la gente pierde intentando buscar un long desde acá
y se los lleva. Y luego resulta que el precio les rechaza este low y ya quieren buscar un short desde acá, pero se los lleva y ahí sí rompe esta área y ahí sí es donde empieza el order flow alcista porque ya se rompió el área que nos estaba sosteniendo el precio a la baja. Entonces préstenle mucha atención a esto, por favor. Entonces, bien, volviendo acá, tenemos ese doble techo y cumple con sacar este low, pero lo saca con cuerpo, cierra con cuerpo. ¿Qué me suele decir a mí que lo saque con cuerpo? Que podemos estar esperando que el precio tradee un poco más abajo. En este caso, al menos hasta dónde? Hasta el 50% del área que tenemos sin mitigar. Bien, entonces, ¿qué nos queda aquí? Un responsable. Y que aunque el responsable no necesita la validación que hablábamos, porque ya sabemos que detrás de un responsable hay un volumen importante, igual el precio lo valido. Si es que no sabíamos si tomar un trade desde ahí o algo, igual el precio lo abandonó, volvió a él y dio la continuación. ¿Ven? Hizo la vela bajista para salir de este swing, por lo cual lo convierte en el responsable, vuelve adentro de él y da la continuación a tocar el 50. Y aquí está el trade que tomé. Sweep de esto, dejé la límite en este 50% porque este es uno de mis trades favoritos que comparto en mi Discord, que le he compartido a muchas personas. Y encima era un responsable que tras de que no necesita ser validado el precio igual lo hizo. O sea, habían muchas confluencias. Y acá había quedado un flip sin mitigar. Este patrón de velas que quedó aquí quedó sin mitigar. Este fractal quedó sin mitigar. El precio simplemente se fue. Acá le sacó el high, bajó al 30% y se fue. ¿Bien? Entonces lo había considerado sin mitigar. Después este fractal que abandonó. Entonces faltaba por hacer el doble piso. Entonces para mí era válido que el precio hiciera otro pullback. Entonces tomé este short desde acá. Y hace lo mismo. Genera que un doble techo, lo mismo que vimos acá. Pero ahora es donde empieza el precio a decirnos que el order flow ya no va a estar bajista. ¿Por qué? Presten mucha atención entonces acá. El precio ya nos validó esta área, ¿cierto? Ya nos validó esta área. Es el responsable. Bien. Entonces, ya dio una continuación. Si ya está el doble techo, ¿cuál es la función del doble techo? Sacar el low de esta leg de desplazamiento alcista. Llega a donde estaba el flip que todavía no ha hecho el doble piso. Y en vez de hacer esa ruptura de ese low, ¿qué empieza a hacer el precio? A ir a volver a testear esta área. Y hasta este momento yo ya sé que el order flow cambió. No, yo qué espero, la ruptura de esa área desde la que el precio está intentando formarme el patrón bajista. Y acá la rompe. Deja de protegerla al precio. Entonces esto ya me da el indicativo de que el precio y quienes se están posicionando ya no están protegiendo esta área y que el order flow ya está alcista de nuevo, ya se alineó con la mayor temporalidad desde la baja temporalidad. Bien, entonces, ¿qué nos queda aquí? ¿Qué sería entonces este último movimiento, estas últimas velas contrarias? Lo que acabamos de hablar por acá arriba. El responsable de liquidar es irresponsable. ¿Qué hace el precio? Miren todo cómo empieza a funcionar de bonito a favor del order flow. Viene el 50 de eso. Listo, que no entré acá en el 50 del área swing porque me dio miedo. Ok, te dejo un flip. Que no entré en el flip porque bajó muy rápido y se fue muy rápido. Listo, está el doble piso.
Que no entré en el doble piso porque el precio estaba haciendo un doble techo acá. Listo, te cambia el order flow. Que no entré long en el responsable porque bajó muy rápido y me dio miedo que siguiera derecho y que lo rompiera. Listo. ¿Qué más te dio? Un flip acá. Miren, hace un low, hace un high, hace un nuevo low, un high acá que viene hacia otro low y saca eso. Te dejo un flip. En este cambio de estructura en menor temporalidad, vendría siendo este de aquí. Te dejo el flip. Viene el precio, falla aquí en romper esto, entonces eso es lo que comúnmente nos da un pullback. ¿Por qué? Porque si el precio está teniendo dificultad para romper algo, es donde se empieza a consolidar y va a ser un pullback para buscar esas razones para ahora sí irse. Entonces ahí está. ¿Cuántas entradas les dio ahí? Alcistas. Como 4 o 5. Una pues sería muy agresiva, la otra ya con confirmación, la otra con toda la confirmación, la otra con más confirmación todavía. Y aún así, yo tomé por acá, ¿qué? Un short. ¿Por qué? Porque yo estaba a favor de lo que me estaba diciendo el precio. Y luego dio oportunidad de qué? De irse al alza. Entonces responsable, flip otra vez desde ese responsable de sacar el responsable. Y daba el 50% perfectamente. Y se empieza a ir el precio. Luego llega por acá al área, donde había generado este patrón y miren cómo el precio empieza otra vez a tener algo de problema. Por lo mismo, cuando hay áreas de order flow contrario al order flow que se está trayendo la mayor temporalidad, ahí es donde se suele dar esas reacciones, es donde se suele tener este tipo de cosas. Y el precio por acá había llegado casi a mitigar el 50 del flip de arriba. Recuerdan que acá habíamos hablado que el precio llegó, hizo un flip bajista, volvió a él y continuó. Entonces miren cómo liquida el primer tap, rechaza y viene y da un movimiento bastante bueno. Entonces esto es hermoso. Esto es el order flow, esto es la forma en la que el precio llega a tu nivel, a tu punto de interés y te empieza a decir, estoy construyendo la estructura de mayor temporalidad de nuevo. Estoy haciendo ese paso a paso para otra vez empezar a distribuir. ¿Y qué es lo que termina formando el precio? Un tap doble piso, que a veces se ve de una forma o de otra. Acá, por ejemplo, este tap no logró dar una continuación al alza, pero lo podríamos considerar un primer tap en una menor temporalidad, porque miren que sacó este fractal, por acá sacó esto también, solo que se encontró por acá con esta área de order flow, y ahí es donde, donde había empezado pues a dar problemas. Pero queda que el tap y el doble piso. Bien. Hay gente que pues ve el order flow como una secuencia, que es algo que ahorita para quienes no conocen, hay un trader muy familiarizado con Dave y es Stoic. Lo pueden encontrar como Stoic DA. Y sacó una secuencia que le dice, sí, que significa Chain Breakout Sequence. Y básicamente es lo mismo, solo que es una forma de darle reglas a las personas y lo que hace la secuencia es esto. Ya como para finalizar este video, les voy a dejar este extra para quienes de pronto esto les pueda pues facilitar eh, el hecho de que no entiendan mucho y que prefieran tener algo más mecánico. Entonces se los dejo de una vez. Entonces el precio hace esto. Que vendría siendo 1, ruptura de swing. El 2, pullback al área, retroceso al área. El 3, un nuevo high, es decir, continuación. Y el 4 y el 5
serán el doble piso, el doble bottom en este caso, luego de swipear el número 2. Esto es la regla que toca cumplir sí o sí, que 4 y 5 sean generados después de swipear el primer tap. Y el 6 es el target de nuestro trade. Entonces estoy, pues sacó esta forma de mostrar ese order flow, esa secuencia, para que la gente se le facilite más. Entonces la idea es que el trade sea tomado desde acá. Ya saben que el primer tap es un scalp rápido y donde tendremos nuestro movimiento fuerte es esto. Pero si aprendemos a leer como el precio vaya en hacer cosas en una dirección y empieza a cumplir su función en la otra dirección, vamos a saber cómo incorporarnos a ese movimiento, porque mucha gente, pues a pesar de que tienen esto así con plastilina, aún no saben en qué punto vincularse, en qué punto meterse, ya sea porque esta área es muy grande, entonces tienen muchos stop loss hasta allá, por diferentes motivos. Entonces prefiero que entiendan cómo el precio está haciendo todo. Miren en qué momento empieza a fallar en la dirección opuesta y ahora sí empieza de nuevo a alinearse con, con nuestra dirección o la idea de dirección que tenemos. Y miren la cantidad de entradas que da un espacio pequeño. Y pónganse a leer el precio con esto. Luego llega por acá el precio, swipea el high del día, rechaza, es viernes, está a punto de cerrar, una semana completamente alcista que asumimos que va a haber sacada de posicionamiento en el mercado de stocks. Entonces muchos no les gusta dar posiciones para el fin de semana, entonces estos shorts se ven venir. Se empiecen a estudiar el precio así, empiecen a trazar. Luego miren cómo abre el mercado acá, donde había quedado este origen sin mitigar. ¿Le había mitigado qué? El 30%. Acá. Le había mitigado, bueno, casi el 30% aquí en este retroceso. Entonces se swipea ese primer tap en la apertura de un domingo en la tarde. Se swipea, se tiene una vela buenísima de rechazo y se empieza a ir el precio desde esa área que ya te la había validado el precio por order flow. Luego llega por acá toda el área swing que nos quedó de acá, 50%, perfecto. Luego empieza a caer y ahora está haciendo todo esto desde acá, desde esta área. Entonces miren cómo el precio empieza a hacer un rango, también teniendo en cuenta que es Asia, porque está enfrentando ahora distintas cosas. Un rechazo de por aquí que ya cumplió con sacar su low, pero a la vez el order flow alcista de este origen. Empiecen a leer el precio así, empiecen a buscar todo esto. Miren qué tenemos acá. Tenemos un responsable. Y acá queda que el responsable de sacar ese responsable. Entonces miren cómo el precio nos lo protegió aquí. Entonces era un buen punto de stop loss en el punto en el que hubiéramos querido tomar una entrada agresiva desde ese 50% de toda el área grande. Porque esto es lo mismo que les acabo de explicar acá. Y miren que entre yo más le busque al precio, más le encuentro por todo lado la misma teoría. Entonces, nada, estudien bastante de esta forma el mercado y ya pues así podremos avanzar a los siguientes videos, ¿bien? Pues, no sé, miren por acá otro responsable, el precio abandonó el swing, volvió a él, se fue. Luego miren el precio cuando vuelve, lo rompe, entonces que nos puede dar un indicativo de que tenemos un order flow bajista hasta ese momento. Y miren cómo el precio justamente vuelve por acá a a este fractal que nos saca esta área, por lo que es un responsable, y nos empieza a dar una continuación desde él. Cuando el precio ya había llegado a este origen, que tiene un fractal responsable que será un responsable en 5 segundos, en menor temporalidad, porque apenas es unas mechas. Entonces miren que el precio llegó a ese flip que hizo ahí. Me miro. Esto habrá sido así. Llegó al flip 50% con su responsable y no pudo abrir esa puerta. Que es ese responsable que tenemos ahí, no la pudo abrir.
Entonces, si no puede abrir esa puerta, todavía seguimos bajistas. Entonces, miren cómo el precio luego termina sacando ese low. Y nada, o sea, pónganse a leer el precio así. Ya más adelante les explicaré en otro video también el uso de otras herramientas como imbalances, que en este caso lo que pasó ahí en la sacada de ese low era justamente esto, veníamos al 50 de este imbalance, otras cosas que les van a ayudar, pero dedíquenle todo el tiempo posible a este entendimiento de order flow mediante el posicionamiento que hay en áreas en específico.